gusto saludarlos, encontrarnos, vernos. Este es un formato diferente que solamente lo podía hacer con una persona que ha estado diciendo, lo hagamos, Migue, porque va a funcionar. Yo le creo. Mi amigo, compañero de fórmula, Ernesto Migue. Gómez Pananá. Migue, Bienvenido. mucho gusto. Bienvenido a este ejercicio entre semana. Entre semana. Buena idea, me gusta. Me gusta que sea entre semana porque, se acumulan los temas. Así se es. acumulan los tópicos, las conversaciones. Y yo a eso voy. Y ese es lo que tomo de entrada de esta idea de hacer un podcast más tranquilo, menos carrereado que la entrevista. No es un asunto de esgrima, como lo es el ejercicio periodístico de la entrevista, ¿no? De cruzar ideas. Ni tampoco de inmediatez, de sacar rápido el en vivo con lo que tenemos de bote pronto, que es muy valioso. O la reacción perfectamente misma del válido, tema, ¿no? pero esto es un ejercicio distinto, más reflexivo. Muchas gracias por la oportunidad, hermanito. Te agradezco mucho que podamos sentarnos a platicar. No todos los días se puede tener una conversación así que te nutra, que te haga pensar también y que te confronte. Yo no puedo estar muy de acuerdo con tus propuestas, con tu idea, con la forma en cómo ves las cosas, pero ya que las platiquemos, ya que nos diga la gente, allá es vida pública, digo yo. Así es, que podamos compartirlas, ventilarlas, exponer nuestras reflexiones y exponernos nosotros mismos en nuestras ideas. Siempre valioso. Yo digo que le hace falta también, lo digo también en el marco del respeto, pero sin dejar de decir verdades. Hace falta generar en el ambiente periodístico ideas que revolucionen, ideas que te confronten, ideas que no vayan en la corriente de la mayoría, ¿no? Que de repente, como esa imagen de Tom Cruise en la película La Guerra de los Mundos, ¿no? Ajá. Que viene el trípode, pues, ¿no? Y todos estaban rumbo al ferry. Y hay una toma donde él está volteado con su hijo y Dakota Fanning que está abajo, y están los tres, y hay una toma de que Spielberg la pone muy bien, ¿no? Todos viendo para allá y Tom Cruise viendo en sentido contrario. Eso creo yo que de eso se trataría, más o menos. Tampoco me lo vamos a pretender. Suscribo, sin falsas pretensiones, pero sí con la convicción de aportar desde este espacio a la reflexión pública, a la efervescencia mediática y comunicacional, aportar un par de ideas que puedan servir, aportar también pues a esta conversación pública. A una discusión también yo lo veo así, una definición de lo público, de lo político, ¿no? Del poder, incluso lo llamaría así, desde un ejercicio periodístico responsable, ¿no? Un tanto cuanto, por decirlo también, y porque no me voy a pretender, pero tengo que decirlo, profesional. En el contexto, hermano, de redes sociales, de inmediatez, de smartphone, de teléfonos inteligentes, de cuentas en redes sociales, que quien tenga más seguidores es un influencer y entonces te puede cambiar una tendencia, una conversación. Este proceso, creo yo, hace falta pues para poner acentos. No creo que tengamos todos los acentos, maestro, pero... No, pero tenemos buena ortografía, Migue. Por el principio de cuentas. ¿No? Entonces, eso ayuda. Sí, ya. Eso siempre es importante. Fíjate, ¿no? Que hace poco vi, creo que es Quinta Norte, no recuerdo exactamente, me brincó un acento. Ajá. El espectacular, tiene un acento. Lo vi a las 7 de la mañana, lo estaban poniendo, y le digo, ahí le falta un acento. Creo que Corazón decía, ese está mal. Ajá. Fue como a las 7 de la mañana. Para el mediodía ya le habían puesto, creo que con marcador, pero es que no se puede. Y dan por hecho. Desde que perdemos el rigor de la escritura, perdemos también el rigor del pensamiento. Claro. Quien escribe claro, sí, piensa claro. Quien escribe con buena ortografía, expresa una claridad y un conocimiento del idioma que expresa a su vez una claridad de pensamiento, una claridad reflexiva. De repente, pues con mucha frecuencia se desdeña el asunto del idioma. El mismo don Gabriel García Márquez en algún momento lo propuso, recordarás,
en una conferencia magistral en Zacatecas estoy hablando de hace casi 30 años. Habló él en un contexto del que se sacaron sus palabras, si quiero entender yo, de lo sobrada que resultaba ya desde entonces la ortografía. Y después de releer esa conferencia, uno puede concluir que como dijo el vocero presidencial de don Vicente Fox, lo que don Gabo quiso decir fue otra cosa. No importa la ortografía, no importan los acentos y al diablo con los signos gramaticales. No quiso decir eso. Lo que quiso decir fue hay que repensar y actualizar el idioma entendiéndolo justo como un ente vivo, no estático, no anquilosado como en muchos sentidos puede resultar ya la Real Academia de la Lengua. Pero entendiendo que sí hay un marco en el que el idioma se tiene que mover y es el ritmo al que corre también en algún sentido el pensamiento, el que corren las ideas. Hay un texto ahí en El País que no me quiero acordar, ¿no? Hackeo, la palabra hackeo, el de hackear, ¿no? Es de hacker, es de entrometerse, es de meterse, es de robar. Un intruso, exacto. Un intruso. Y ya es un verbo, ¿no? Oye, me hackearon, ¿no? O sea, se va metiendo y bueno, ese es nada más por decirte cuánto se ha abierto el espectro del idioma. Oye, te quiero comentar eso porque te quiero llevar a otro escenario. O sea, el periodismo que tú y yo conocimos de Teclas, ¿no? De Prensa Caliente, de linotipos. El Gitano. Sí, todo el periódico, la sensación ya no lo vamos a volver a encontrar, ¿no? Hoy en día te levantas muy temprano y revisas tus redes sociales. Y redes sociales llevándonos y lo traigo en un giro de tuerca al centro. Todo el mundo, oye, ¿qué le pasó a Adrián Marcelo? Se salió de la casa de los famosos. ¡Ey! Acaban de reformar el Poder Judicial. Ese tipo de cosas, y por eso creo yo que estos espacios de pensamiento, de ejercicio, no porque seamos los intelectuales que necesita Tuxtla, pero sí los que podemos provocar que la gente participe. Y que después vengan y platiquen con nosotros, que nos permitan un par de preguntas. Sí, eso lo creo. Es necesario. Y no es una falsa modestia ni una vanagloria de la nada, porque hace falta. Yo hago mis editoriales. Y al final digo, esa es la verdad. Y entonces me critican, me dicen, ahora resulta que tú tienes el monopolio de la verdad, pues discútanla. Y después platicamos. O sea, esa es la verdad. A ver, ¿qué verdad tiene usted? Y ahí se queda, ¿no? Es un buen debate, porque si no hay del otro lado más que la idea de la razón me asiste a mí, sin reflexión, sin un aporte de ideas, vuelvo a un punto, pensamiento, idioma, exposición de reflexiones, pues solo decir yo tengo la razón porque yo tengo la razón, pues está cabrón. Tú expones tus ideas y lo dejas sobre la mesa. Pero es otra cosa. Vengan y díganme por qué no, en dónde me estoy equivocando. Ese es el debate. Esa es la retórica. Esa es la escuela que nos viene desde los griegos a la cultura occidental. La posibilidad de reflexionar, de intercambiar ideas en paz, no en la guerra, y poder llegar a mejores conclusiones, o al final, pues cada quien quedarse con su pensamiento, posición, pero después de haber escuchado el otro, de haberle expuesto al otro lo que uno piensa. Oye, ¿no? También me hace ese sentido de que es en el contexto de Chiapas, tierra de don Belisario, Lo más reciente creo que debe ser el zapatismo. Eso fue 30 años, ¿no? Que Marcos innovó con sus comunicados, ¿no? Y buscar el comunicado de Marcos allá en San Cristóbal era el primero que lo tenía, era el primero que hacía la nota, pues, ¿no? El efecto mediático que generó de la prensa internacional, la caravana zapatista. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Don Amado Avendaño, por supuesto, ¿no? Tu padre, que también fue un gran político que hacía comunicación política, escribía, tuvo su columna en sus últimos años. Sí. Y ya no me quiero ir más para atrás porque tal vez pueda yo fallar en los datos, pero Joaquín Miguel Gutiérrez, don Fray Bartolomé, que trajo
Joaquín Miguel Gutiérrez fue editor de un periódico. Y Fray Matías de Córdoba. Y Fray Matías de Córdoba, el primer periódico y la primera imprenta en Chiapas, Sí, que son sí. Un derivado de la visión de alguien que, en mi opinión, Miguel, no sé si coincidas, Fray Matías de Córdoba no ha sido reconocido en su justa dimensión como el padre de la patria chiapaneca. Apellida a Tapachula. Tapachula Y de nada Córdoba y más. Ordóñez. Exacto. Pero exacto. creo que faltaría redimensionarlo. Redimensionarlo, exacto. Creo, con todo respeto, que la figura de don Belisario Domínguez es portentosa, sin duda es un gigante. Pero yo no tengo elementos como para afirmar que la figura de Fray Matías de Córdoba palidece o queda disminuida frente a la trayectoria de don Belisario Domínguez. Creo que son dos portentos de nuestra historia local y que, para bien de Chiapas, a don Belisario se le reconoce en toda su justa dimensión, pero a Fray Matías de Córdoba hace falta que le haga justicia a la cuarta transformación. Sí, sí. ¿No? Podría ser ese. Y mira, y hay un tema, Miguel, déjame dar el brinco yo en esta co-conducción en la que Bienvenido. llevaremos entre semana. Entre semana. Entre Me gusta el semana. nombre, ¿eh? Mira, muy oportuno, porque va a ser los miércoles. Déjame el chascarrillo. ¿Cuándo va a tercer grado? Los miércoles. Sí, los ¿Cuándo va miércoles. entre semana? Pues también los miércoles, ¿no? Hay que lanzarlo a las 10 de la noche, entonces. No, bueno, habría que encontrar el momento oportuno de lanzarlo, ¿no? Ibas a brincar de tema. Sí, el asunto... Ya lo brincamos, ¿va, compadre? ¿Ya lo brincamos? ¿Cuánto hicimos en este tema? Que yo ya vamos más, ¿va? 11. Bueno, yo a lo que iba es justo a partir de la reflexión de don Fray Matías de Córdoba y cómo no se le ha hecho justicia, que ya me perdí. ¿Qué tema te iba yo a decir? Ibas a brincar a... Es que no dijiste. Sí, exacto. No dije, aquí va muy bien ¿El tema de los jóvenes? El tema de los jóvenes. No, ¿El tema de la chapanequidad? No, fíjate que era otro que dije, no lo traíamos y hay que meterlo. Pero bueno, se va, y si te parece, mejor le traemos a los que traíamos en la agenda. Va. Ahí, que quede. Empezamos ahora. Sí. Vámonos al tema. ¿Cuál es? Reforma judicial, que es el tema que trae de cabeza Vuelvo a tirios y troyanos. Vuelvo al punto. Mientras, ahorita que platicamos de los medios, de las redes, ¿no? De la espontaneidad y todo eso, está pasando un gran momento en el país, la reforma al Poder Judicial. Primero yo quiero preguntarte tu opinión. ¿Tú cómo la observas? Para que después entremos en esta discusión. Volvió Ricardo Anaya. Resulta que dio una par de entrevistas muy ilustrativas, ¿no? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo el ciudadano, el que se puso a leer, dijo, a ver? Mira, a mí, en principio, lo que me parece es que, y es un fenómeno de la psicología humana que se puede comprender relativamente de manera fácil, resulta que hoy día tenemos dos grandes sectores de opinión. El de aquellos que dicen es necesario transformar al Poder Judicial y la ruta es esta, la elección directa de todas las figuras en el Poder Judicial, de justicia, jueces, magistrados, ministros. Todo lo que teníamos antes estaba mal, era opaco, sino francamente oscuro, era corrupto. Y quienes en el otro extremo del espectro se rasgan las vestiduras defendiendo al Poder Judicial. Que ha venido existiendo. Yo puedo pretender ubicarme en una lectura analítica, crítica, de presunta objetividad, en la que mi pregunta nodal es, yo puedo tener cierta preocupación por esto que hablamos hace un momento fuera de cuadro, que el votante va a elegir entre 4,000 nombres. ¿De qué tamaño va a tener que ser la boleta? Va a tener que ser un pliego, ¿no? De 25 boletas. 4,000 nombres para escoger 600. Eso
Me parece a mí que en el corazón del presidente de México puede tener una intención noble y genuina, supongamos sin conceder. Lo puedo llegar a creer. Pero hay una serie de truanes en el territorio que han estado, están y seguirán estando dispuestos a cualquier cosa por una victoria electoral. Entiéndase en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y, ¿por qué no, en el Poder Judicial? Ah, claro. Lo que sea. El Mire, mapachismo. aquí está el papelito, usted va a votar por estos 3 nombres. Ernesto Gómez Pananá y Miguel Ballinas acá. Así es. Entonces, esto. Ahí van a llegar los señores. Sí, ya estoy viendo el mismo escenario. Eso por un lado. Y por el otro, entre quienes defienden al Poder Judicial como se encuentra actualmente, yo debo decir una cosa. Y también por ahí la compartí en mi columna comercial, Ali Matías. Sale los domingos. De cada domingo, sí. Yo reflexionaba ahí y compartía con mis 18 lectores que... No, 19, yo también te leo. Hombre, Miguel, muchas gracias. Yo compartía lo siguiente. ¿Cómo funcionaba este Poder Judicial que hoy ustedes defienden? ¿Cómo venía funcionando antes? Dicen... Se va a prestar a malos manejos con la elección directa en urnas, se va a prestar a que llegue gente poco preparada, desde luego poco honesta. No, con vínculos hacia el crimen. Caramba. Hoy día, nos guste o no, con ciertas salvedades, sabemos cómo se elige al presidente de México. Es voto directo en urnas, se suman los votos y el que gana es el que llega. Sabemos que en el Poder Legislativo tú votas por un diputado federal de distrito y que también eso repercute en una lista de diputados plurinominales de tu circunscripción. Así es. Fuese como fuese. Dime tú, ¿cómo se elige hoy en día a los magistrados de circuito que corresponden a Tuxtla Gutiérrez? ¿Cómo? ¿Cómo llegan? ¿Tú lo sabes, Miguel? No. ¿Nuestro auditorio lo sabe? No, es que es un asunto de carrera judicial, de servicio profesional. Suena tremendamente sofisticado la carrera judicial. Suena pomposo, elegante. Pero a mí me parece que tal vez, parafraseando al presidente de México, pues tal vez en Dinamarca funciona así bien, sí, ¿no? Sí. En México, fíjate, déjame hacer esta analogía con nuestra audiencia. De repente, cuando tú revisas los datos de lectura en México, no falta quien también se rasgue las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible en México se lee libro y medio al año? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! En Japón se leen 10 libros, en Suecia se leen 18 libros al año, en México 1 libro y medio, si acaso. Mira, tú ve y observa las estadísticas de Japón, de Suecia y de México, y sin duda los suecos y los japoneses leen más libros. Pero si comparas el nivel de calidad de sus carreteras, te vas a encontrar un poco lo mismo. La calidad de las carreteras en Japón o en Suecia es significativamente superior a la calidad de las carreteras en Oaxaca, o en Chiapas, o en Guerrero. La variable que tú quieras, Miguel. Entonces, no podemos llamarnos a sorpresa con esto que somos. Y entonces, ¿cómo eliges a los jueces y a los magistrados? ¡Caramba! Eso se llama aquí, en Suecia y en Japón, tráfico de influencias. ¡Qué resumen! Sí. Tráfico de influencias. Sí. Entonces, ¡uy! ¡Caramba! Vamos a pasar de un escenario en el que pues se elegían quién sabe cómo, a otro en el que ciertamente podemos en este momento no saber qué resultado vamos a encontrar cuando suceda esto. Pero lo que teníamos tampoco es que, estaba impecable. No, ¿cómo llega? No.
Definitivamente. De acuerdo, de acuerdo. Nada más para irlo asentando. Creo yo, del movimiento político y el momento político y la reforma más importante de los últimos 40 años, si no es que un poquito más, un poquito menos. Porque realmente va a romper algo que se había ido haciendo de capas, ¿no? De secrecía, de discrecionalidad, de eso que han dicho siempre, ¿no? De la corrupción que hace que la maquinaria se mueva, ese aceitito que hace que se mueva. Bueno, así es. yo sí estoy de acuerdo en ese golpe de timón, en ese manotazo al centro. Volvámoslo a hacer. ¿Qué? ¿A poco no podemos? No Claro se que puede sí podemos. vencer, claro. El destruirlo por destruirlo, no necesariamente, no precisamente. Pero es importante que le hagamos una sacudida. Yo sí estoy con... Por el lado de lo político y de la mayoría morenista que pueda hacer lo que se le pegue su regalada gana, en términos constitucionales, de reforma y todo. No creo que como dicen en mi pueblo, que tiren para la barranca. No creo que le quiten los controles constitucionales, por ejemplo, a la reelección del presidente, y que tengamos un escenario como lo han dicho los adversarios, vamos a Venezuela. No. Creo que Oye, lo bueno, déjame hacer este comentario. Lo bueno de que fuéramos como a Venezuela, caramba. Yo también quiero que la Navidad empiece ahora en septiembre. ¿No? Como anunció hoy Maduro, que la Navidad se adelanta en Venezuela, ¿no? Sí, de la mano del adelanto de la Navidad. Viene el adelanto del aguinaldo, hermano, y si lo vamos a recibir ¿todos? Más galán y todos, pues que seamos Venezuela, ¿no? Sí, podría ser. Yo no conozco Venezuela, no lo conozco y ni siquiera me asomo. Desde la época de Hugo Chávez me he quedado con esa narrativa. Habría que hacer un clavado y conocer a detalle. Veo migrantes saliendo de Venezuela diciendo... Sí, claro, no, esto es solo un chistorete. La situación en Venezuela es crítica en algún sentido. Vuelvo al punto de que es un momento histórico. Creo que sí hay que reformarlo. Creo que sí hay que dar una sacudida. Creo que los verdaderos funcionarios del servicio profesional judicial van a prevalecer. ¿Por qué? Porque son necesarios, porque son expertos, porque hay carrera de origen. Ahora, pues ciertamente es el último estertor del último mes del presidente López Obrador, ya con su mayoría. Termina también, poniendo... déjame ahí darte un par de elementos, Miguel. El primero, yo lo sostuve desde el principio de esta administración. Yo afirmé, no sin que sea pues la única verdad, pero yo sostengo desde el principio de este sexenio que todo lo que íbamos a vivir en estos 6 años que están concluyendo eran ejercicios inéditos. En algún sentido, pues desconocidos, porque nunca había gobernado Andrés Manuel López Obrador este país. Nunca había tenido todo el poder en sus manos para hacer lo que él imaginaba con este país. No lo conocía, o sea, no había un antecedente. Conocimos cómo gobernaba Fox, cómo gobernó Calderón, como el primer ejercicio de alternancia entre partidos para la presidencia de nuestro país. Vimos cómo era. Regresó Peña. Y volvieron a ese... Este es el primer ejercicio y estamos viviendo, además, segundo momento histórico, la primera transición intermorena, interizquierda, como la quiera cualquiera catalogar, interizquierda. Morena le entrega el poder a Morena en la presidencia de México. A lo mejor lo vimos en algún municipio de Michoacán. A lo mejor lo vimos en algún municipio en Veracruz. Aquí mismo en Tuxtla, por ejemplo. Sí. Morena con Morena. Y antes, cuando Morena surge como partido que todavía no tenía la presidencia. 2015, en 2012, 2015. Pero la presidencia es el primer momento, es un momento histórico en ese sentido. Estamos viviendo la historia en la medida en que no sabíamos cómo iba a gobernar este presidente, ni cómo iba a ser su salida del poder los últimos meses que están haciendo esto. Otro momento inédito. Este presidente entiende el poder como un ejercicio. No me voy a ir a estas ideas de va a seguir teniendo el poder después del 1 de octubre. No, pero sí, él tiene claro que el último día de septiembre él sigue siendo el presidente. Y no se hace chico frente a la presidenta electa. Él sigue ejerciendo el mando y la toma de decisiones es de él. Y no mirábamos números, 70 y tantos %.
desde Salinas. Bueno, pero no tengo certeza como para decir, pues Salinas llegó al 80%. El 80% de adoración del pueblo, el solidaridad en aquel 90 y tantos era la onda, ¿no? No estoy llorando, Miguel, me entró una basurita en el ojo, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Andrés Manuel está haciendo un momento histórico. Creo yo, volviendo al tema de la reforma judicial, hágase. Los mexicanos no estamos como para perder un... Ahora, como para... bueno, es que lo que diga Morena, no, este país es indómito en esas cosas, pero le otorgó una mayoría, le dio su confianza. Dijo, mira, la diferencia entre los 40 años para atrás es que puso en mi mesa comida, beca, pensión. Y mátale esa. Y estamos hablando de una sociedad, esta idea de la palabra pueblo, pues que está tan en boga. Que está tan la sociedad mexicana. Sí. Se volcó a las urnas en junio, otorgó una mayoría, guste o no guste, que permite hacer esto. Como en su momento tú refieres a Salinas. Dicen, es que el país va a la barranca con la reforma del Poder Judicial y con toda la mayoría, la sobrerepresentación. Bueno, vuelvo al punto del ejemplo del Poder Judicial. ¿Qué teníamos antes? ¿Qué teníamos en el sexenio de Salinas? La Rocaseñal con Cedillo. De Humberto Roque Villanueva. Mayoría absoluta para imponer reformas a la Constitución, en la que también se hacían ejercicios, se documentaron ejercicios de cooptación de diputados, de transferencia de legisladores, no tan tecnificada como ahora, pero igual, no, pues ya, fulanito de tal, hubo en el 88, recordarás, tú eras muy joven, Miguel, más joven que yo. 88, sí, 8 años. En la elección de Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, en la corriente democrática figuraban como personajes principales, por supuesto, doña Ifigenia Martínez, el maestro Porfirio Muñoz Ledo, pongo de pie, don Cuauhtémoc Cárdenas, y había otro personaje que ahora olvido desafortunadamente cuál era su nombre, pero lo recordarás y lo pueden documentar, lo pueden googlear. Otro término. Googlear, de los nuevos, neologismos. Sí. Neologismos de la lengua. No, este es 4T. Bueno, sí. ¿Quién es ese personaje? Este personaje fue embajador en Ecuador y durante la sesión en la que se anuncia su nombramiento, los diputados del Frente Democrático Nacional, posteriormente lo que sucedió, pues que se convirtió en PRD, le aventaron 13 monedas al Judas. Al Judas. Trato de recordar, no doy con el nombre, pero se vendió, digamos, en esa lógica se vendió. Y era un voto crucial en ese momento para la calificación de la elección. Estamos hablando de 88. Félix Salgado en la tribuna exhibiendo costales de urnas a medio quemar. Misma legislatura en la que Vicente Fox, el joven Vicente Fox, el bronco de Guanajuato, se pone las boletas como orejas de burro, sí. Popéyico momento en aquellas batallas. En ese mismo tiempo, este personaje se va como embajador de Ecuador. Y así van minando la mayoría o el bloque opositor en su inédita composición. Nunca antes la oposición en su conjunto había tenido tantos diputados frente a la gran mayoría de ellos. Déjame cerrar este tema y aprovecho porque sí hay que documentar quién es el embajador en aquel entonces que se va. Y había pasado, y por ahí hizo un ejercicio con un personaje también político de que no era lo ideal, pues, el Poder Judicial tal cual como está, o como estaba hasta antes de la reforma que se está dando, era opaco, omiso, oscuro, casi negro, y bueno, y mucho tráfico, lo que tú quieras y mandes. Pero ante los ojos del mundo era lo que a ellos les convenía. Claro. Entonces, ¿qué dice ahora la oposición? Oye, ahí viene la crisis, vamos a Venezuela. Ahora sí, no, el Fondo Monetario nos va, o se van a la fuga de los capitales. Oye, ¿qué dicen los gringos?
Entonces, esos miedos, esos petates de muerto con el que siempre nos asustan, ahí están presentes otra vez. ¿Qué tan reales son hoy en día esos fantasmas? ¿Qué tan válidos son esos mecanismos de amague? Mira, hay que... Si estamos en esta idea, Miguel, de que pretendemos que este sea un espacio de análisis y reflexión un poco más de fondo, ir entre semana a los temas con mayor espíritu crítico, yo te diría que la pretensión tendría que incluir algo que afirmó don Lorenzo Meyer hace muchísimos años, que decía: México es el único país en el que su historia se escribe en sexenios. En sexenios. Tenemos que trascender. El maestro Meyer tenía razón. Pero tendríamos que trascender esa lógica sexenal. ¿Por qué? Porque así como la lucha democrática para construir instituciones confiables en nuestro país, con todo respeto, no inició hace 6 años, tampoco se acaba hace 6 años. ¿Y a qué voy? Con toda crudeza, lo digo por aquello de que pretendemos hacer un análisis un poco más de fondo. ¿Viene una crisis? El presidente dice que no. La mayoría legislativa de Morena dice que no. Ok, supongamos sin conceder que así va a ser. Pero, ¿y si sí fuera? A mis 52 yo te diría, recuerdo tener 10 años, 82, la hiperinflación con López Portillo, con Miguel de Madrid, los pactos de solidaridad económica para detener la hiperinflación. La hiperinflación, no alcanzaba para nada. Las enormes devaluaciones del peso que obligaron a crear el nuevo peso al que se le quitaron 3 ceros. 3 ceros. Entonces, caramba, este país no se acaba en una crisis. No la quiero, claro que no, Miguel, pero no se acaba en una crisis. Volvamos a hablar. El tema de la reforma judicial alcanza para varias semanas, y entre semana hay que seguirlos analizando. Déjame hacerte una pregunta y ponerlo aquí al centro. Viene la crisis, se van los capitales, los gringos se enojan, y los mercados tiemblan. No, el Fondo Monetario, oye, ¿cómo le pegas al nearshoring? Al nearshoring, se nos va el nearshoring. Bueno, ¿crees que haya crisis? ¿Cuál es tu previsión? Andrés Manuel va a estar en su rancho. La que tiene que enfrentar, y mira que es tiempo de mujeres, ese es mi punto. Una mujer al frente del Ejecutivo, doctora, conocedora de la ciencia, entendida, muy entendida de la economía, del mercado, de la globalización, de la interacción de México en el contexto internacional, nuestra cercanía en el mercado, todo ese rollo, todo este contexto, todo esto que ya lo sabe. ¿Podría la doctora decir, a ver, o sea, habla inglés y ya con eso ella es capaz de levantar el teléfono, no necesita a su canciller para que le traduzca, ¿no? Le puede hablar a cualquiera y puede como que amainar. Viene una crisis, tal vez de lo financiero y de lo económico, no lo sé. Mira, lo pongo en duda y te lo pregunto. Yo ahí, antes que responder, Miguel, sin tener pues la bola de cristal como para poder decir va a haber o no va a haber, y sin pretender un análisis financiero, económico, que sustente el por qué sí o por qué no lo creo, yo te pondría un elemento más terrenal. Decía Andrea Legarreta, pues a mí no me afecta la devaluación porque pues aquí usamos pesos o algo así, decía, ¿no? Pues es la filósofa de la intelectual izquierda, Andrea Legarreta. Oye, pues, yo no diría que no puede ser, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Sergio Mayer es diputado. Yo no tendría por qué Andrea Legarreta no, ¿verdad? No tendría por qué dudarlo. No tendría por qué dudar de su capacidad. Pero lo que iba es la crisis. La han vivido casi 60 millones de mexicanos durante al menos, ¿qué te gusta? ¿2 generaciones? ¿3? Sí, por lo menos. O sea, es nuestro... Entonces, pues mira, o sea, ojalá y no haya, claro, no lo quiero. Pero la crisis ha estado en otro lado.
Pero no le ha importado al gran capital. De acuerdo. Pero nunca en las crisis que han pasado, en el historial de crisis mundiales y en el que México, pues ya se habituó, ya gentrificó su propia forma de tener. No habíamos tocado el Poder Judicial, no nos habíamos metido, porque es una garantía para los grandes dueños del capital mundial. Oye, ¿qué están haciendo? No, pues están cambiando la Constitución. Ajá. O sea, ese es como el miedo, como el riesgo, como el escenario inmediato. Pero yo creo que, yo lo digo con toda la confianza, no la conozco, no jugamos canica en un momento con la doctora, pero siento que es capaz de levantar el teléfono y de amainar muchas cosas. Y yo creo que en su momento, si esto llegara a desproporcionarse, a salirse de alguna especie de cauce, de marco, de límite, pues también puede echar reversa. Y tiene una mayoría y tiene un poder. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que la reforma al Poder Judicial que se votó hoy en la madrugada, estamos grabando hoy día... Hoy es miércoles, ¿no? Entre semana, hoy miércoles 3 de... ¿Cuándo vamos a publicar entonces? Lo dejo en manos de los expertos, los editores, Miguel. Sí. Yo solo soy un opinador diletante. Sí. ¿No? Pero a lo que iba es a que la mayoría legislativa de Morena en el Congreso votó a favor de la reforma. Se movió como un organismo unicelular, sin voces discordantes, a favor de la reforma. Aplastante. ¿Qué te hace pensar? Y lo digo no como crítica, únicamente como referencia. No condeno, únicamente describo. ¿Qué te hace pensar que este voto duro que llevó a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia, que votó con el corazón, no soy quien tampoco para dudarlo, pero también de una forma unicelular, así como el legislativo, en bloque 6 de 6? A favor de Morena, no lo va a hacer para elegir mayoritaria y aplastantemente a aquellos y aquellas y aquellos candidatos a posiciones en el Poder Judicial que promueva, que impulse Morena. Sin duda. ¿Qué te hace pensar que esos jueces, magistrados, ministros que se elijan por voto popular y que provengan mayoritariamente en este ejercicio de suponer, con base en los elementos que tenemos hoy a la vista, que van a ser mayoritariamente de Morena, no van a votar como respetuosamente pueda sugerir la titular del Ejecutivo Federal? Entonces, pues si la doctora dice, no va a haber riesgo para el nearshoring, no, porque se va a mover en bloque, unicelularmente. Digo yo. No, y es solo un supongo. Yo te concedo todo el crédito porque creo que lo tienen muy bien calculado. Creo que o sea, mientras tú y yo estamos hablando del momento de la reforma, ellos van adelantados a saber cómo se van a mover en algunos tiempos, cómo se va a dar el próximo año, junio del próximo año, ese proceso electoral. Y ya de tener también marcados con algunas X a algunos hay que deshacerse de ellos y otros a los que hay que empujar. Entonces, mira, y vuelvo al punto. Si se eligen por esta vía de la urna, pues el resultado es, cuando menos, en últimos casos, cuando menos tan azaroso como puede ser que personajes de apellidos, si tú revisas, estaría interesante el ejercicio de googlearlo, porque existe un antecedente en el Poder Legislativo, por eso ahora idea es verificar cuántos apellidos rimbombantes de abolengo, Carrancá, por ejemplo, Valadez, bueno, Batres, Esquivel, Valls. Sí, habría que... ¿Cuántos? También ellos van a entrar a ese proceso de la negociación y del acuerdo. Pero lo que iba es a que, vuelvo a mi punto, tráfico de influencias.
tráfico de influencias tecnocrático. ¿Por qué? Porque claro, yo no estoy hablando de que llegó alguien que iba pasando por ahí, que terminó la secundaria. Ven, ¿no quieres ser juez? Y que no tenía empleo en ese momento. No, claro. Ese tráfico de influencias era de alto nivel. Sí. Había que tener un pedigrí para poder aspirar y había desde luego que haber estudiado en alguna escuela de altos vuelos, de altas colegiaturas, para poder aspirar a una posición de este tipo. Entonces, pues, es un buen ejercicio. No se va a acabar este país. De acuerdo, me quedo con eso. Que quede constancia en este podcast que el país no se va a acabar y que tiene que darse el tema de la reforma judicial, que ahí está la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí viene ya a asumir el mando y tiene su ejército de mayoría como esta película de 300. Y le pegan a su escudo y ahí están, a donde diga, para allá, aquí está mi lista de 600. Y se va a operar lo que tenga que dejar ver. Claro que entre semana no es que estemos haciendo apología de esa mayoría. Solo estamos describiendo lo que es. Y por fortuna lo describimos como un suceso derivado de 35 millones de personas, 36, 36, que salieron y le el día dijeron 2 de junio, dijeron, es por aquí. Tú con ellos. Porque estamos hartos de aquello otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay. Lo que hay. Oye, varios temas. Y aquí entre semana me parece que hay que hablar también del caso de Chiapas. Ya entraremos en algún momento a poder platicar esos temas, pero te quiero preguntar, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. La chiapanequidad, un concepto, una idea, una propuesta, un término, ¿no? Por ahí vi un amigo mío que es locutor. Eduardo, deberías dejar de hacer esos. No existe la chiapanequidad. Sí, el término sí, ¿no? Ya después salió don Andrés Fábregas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece? A mí me gusta, ¿eh? Suscribo, me sumo. A mí me gusta y te voy a dar un elemento ahí que seguro traes también tú presente. La condición irrepetible y tremendamente favorable en la que el gobernador electo posiciona este concepto. ¿Y a qué me refiero, Miguel? Caramba, estamos iniciando el mes de septiembre del 2024. En cosa de algunos días, Chiapas va a conmemorar 200. Los 200 años de haberse federado a este país. Somos la única de las 32 entidades que por voluntad propia se integró a la República Mexicana. Qué irrepetible momento para empezar a hablar de chiapanequidad, de lo que significa ser chiapaneco, chiapaneca, chiapaneque. Que este momento, los 200 años de esa fecha gloriosa. Sí, en el libro que escribe el doctor Eduardo Ramírez, hace esa referencia, el plan Chiapas transformador, hace esa referencia al gran momento en Comitán de tomar la decisión, ¿no? Guatemala o México o somos un país. No, México, porque nos convenía, porque teníamos más afinidad hacia acá, porque nuestra conexión económica y política y religiosa en aquel entonces estaba más vinculada hacia acá, nos sentíamos más distantes respecto de... Por fortuna no nos fuimos a Guatemala, habríamos tenido como presidente a Jimmy Morales, man. ¿Te imaginas? No. Oye, el presidente ahorita actual de Guatemala... También. Personaje. ¿no? Sí. Volvamos a la chiapanequidad. El doctor Fábregas sale, dice, eso es un término que engloba varios conceptos. Y ya cuando te metes a profundidad del término, pues te das cuenta que este es un crisol el término es un paraguas de un crisol de muchas identidades, de muchas culturas, de la comida misma, de la bebida misma, ¿no? De este sentimiento
patrio, de la patria chica chiapaneca, yo soy chiapaneco, y volverlo a traer a colación. Bueno, yo también dije, obviamente nos la pasamos 6 años en el abandono del sector cultural y artístico. Cuando le proponen una idea esta con convocatorias, por supuesto que lo agarran a dos manos. Y falta cultural aparte o X grande en lo cultural, el término engloba. El término, bueno, ya hay quien se pelea. Ay, ahora resulta que Miguel ya habla de la chiapanequidad. Pues yo también nací en Chiapas, ¿no? Huixla también es parte de la patria. Y eso es lo que permite el término. Y por eso es que tiene ese valor. Creo que Eduardo Ramírez lo pensó muy bien, ¿no? Lo ha de haber craneado con sus más cercanos y lo puso al centro Y me parece que y brota. hay que explotarlo. Hay que hacer que esto permee no solo a nivel local, porque esa es la gran paradoja del término, que lo que busca es poner a Chiapas y ponernos a quienes vivimos aquí en la escena nacional. Que podamos ser reconocidos. Lo platicábamos, creo, ya en una ocasión, Miguel. Cuando uno habla de cocina yucateca, sabe que si los papazules, que si los panuchos, que si Panuches. cualquier otra cosa, la cochinita pibil, por supuesto. Que uno habla de Oaxaca, pues el mole, ¿no? La tlayuda. Chocolate, la tlayuda. El mezcal. Y ahí sí, fíjate, yo me acuerdo mucho de mi padre porque defendía la cocina chiapaneca y decía esto, el nucú, El SAT. Sí, el sats, el nucú. el pozol. Y no es chauvinismo, no, es simplemente que en ese sentido Chiapas no ha tenido como entidad la oportunidad de posicionarse en la escena nacional, no únicamente por su pobreza, no únicamente por Belisario Domínguez, no únicamente por el ejército zapatista. Hay otros valores que nos hacen ser este crisol del que hablas tú, este mosaico con una enorme riqueza que no ha sido explotada y que converge y construye y acrisola eso que hoy están llamando chiapanequidad. Y fíjate que también ahí aprovecho para hacer otro comentario. Bueno, independientemente de lo cultural y lo artístico, que no hubo nada. Pero también en el contexto de lo que vivimos actualmente, una distancia respecto de tu identidad, una inmersión en la pantalla, ¿no? Tu aspiracional en redes sociales. Yo quiero cantar hip hop. Bueno, pues hip hop en celtal, en tzotzil, ¿no? O sea, también es un choque, y es una especie de combinación, diría yo. Por eso es que te genera mucho ruido, por eso que sigue todavía permeando. Hay mucha gente, yo he estado platicando con algunos artistas y así como tú y yo, no muy al principio, pero ya que le encuentras, dices, es cierto, tengo una ruta ahí, ahí quepo, ahí hay entro. espacio. Ahí hay espacio. Eso es cierto. Así es. Y Da para más. yo creo que sí, yo creo que sí, muy. O sea, es Culturalmente, pues, el elemento que puede, bien encaminado, favorecer este ejercicio de aglutinarnos, de cohesionarnos. sentido de pertenencia, orgullo. Caramba, Sí. que se olvide la odiosa venganza, Dijera que nuestro- termine por siempre el rencor. ¿No? Sí. Que seamos chiapanecos Aquí donde sea. todos con la misma condición de oportunidad. Sin duda no podemos ser iguales todos, pero que todos los niños chiapanecos, todas las niñas chiapanecas tengan el mismo punto de partida de oportunidades. Que no haya, en esta chiapanequidad, no haya chiapanecos de primera y chiapanecos de segunda. Maestro Ernesto, pues me da mucho gusto. No, te toca despedir a ti. ¿Qué? No, hombre, Miguel, yo de verdad que qué delicia platicar.
de estos temas que traíamos y que quede ya el compromiso entre semana. Entre semana se van a ir juntando también más temas. Creo que hay que hablarlos con esta claridad, esta franqueza, esta forma tan directa. Es decir, hay que hablarle a la gente que nos sigue en redes sociales y que opinen también y que participe y que si quieren venir aquí, que nos digan. Una Y si tercera no les voz. gusta que hables Miguel o que yo hable, pues también que nos lo digan. ¡Híjole! Y no les vamos a hacer caso, ¿ah? Yo no te- Maestro, muchas gracias. Miguel. Nos encontramos entre semana. De semana. Ahora que vuelva, ¿no?